Ahora, dentro de los proyectos, lo primero siempre que se me viene a mí, cuando empezamos el estudio de un grupo, es la ciencia ciudadana. Hay datos que ya están ahí. O sea, yo no necesito invertir, digamos, $1 millón para recopilar datos de 500 zonas en Honduras si ya están en algunas plataformas. Lo que yo necesito saber es cómo utilizar esos datos. Y pues en la especialidad, a la sociedad. Entonces, este fue uno de los primeros proyectos, por lo menos que yo tuve en mente y que tenemos ahorita, que fue utilizar la plataforma de Naturalis para crear el proyecto de Honduras. Y como les decía, ya hay una recopilación que vamos a ver. Estos datos de Naturalis los unimos con datos de HEVI, que es una plataforma global de información sobre biodiversidad. Entonces recopilamos los datos también que vienen ahí. Y también datos de campo que han recopilado de Héctor Portillo y David Mesa, que esa le llamamos la base de datos del curso de primaria. Y esas tres bases de datos, y las bases de datos del grupo de primaria las utilizamos para conseguir todos estos 651 registros, que son los que ustedes ven acá. O sea, eso solo es ilustrativo porque después David te va a enseñar más detalle de los mapas. Y la idea con esto es hacer registros de distribución potencial. ¿Para qué? Para responder la primera pregunta: ¿dónde se encuentran los primates en Honduras? Dependiendo de la especie, los primates en general. Y estos serían los dos proyectos, por lo menos porque tengo conocimiento. Y actualmente se están estructurando proyectos de estudio de comportamiento de primates. Esto lo mandé en líneas, de cómo responder a los primates, qué pasa. Y también hay algunos registros que Héctor tiene también, pero también David, de cómo se pueden emplear las cámaras para estudiar primates. No necesariamente hablarlo siguiente todo el tiempo, cada vez más avanza estadísticas bastante potentes para solventar un problema que sea bien. Bueno, esta era la respuesta de todo, de observación, estudios de tropas en campo, estudios de tropas en campo en Bruselas. Y los avances que hemos tenido con el grupo, por lo menos los que yo estuve ahorita recopilando, son 471 observaciones en Naturalis, 219 son de Bruselas, pueden ser diferentes especies entre capuchinos y leopardos, 57 carteles de ozono, y 154 de alugato. Bueno, alugato, no ahí porque algunos necesitan ya un consenso de especies, subespecies. También hay en la base de datos que recopilamos del grupo de primates, tenemos 651 registros. Eso sin tomar en cuenta duplicados. Yo hice un filtro para duplicados, pero también tenemos que seguir realizando publicaciones nuevas para seguir creciendo esta base de datos. Actualmente contamos, a veces con muchos integrantes, porque aquí todavía no hemos encontrado las cosas que estaban en la parte de medio, de redes sociales. Somos de diferentes áreas, de diferentes comunidades y lugares de Honduras, pero creo que eso hace un grupo diverso, hace un grupo más fuerte. Y actualmente llevamos menos de un año. Y ya David fue a presentar, creo, en un congreso en Sudamérica, él va a hablar de esto. Y se han hecho varios enlaces internacionales y varios proyectos nacionales, como ven, ya hicimos el primer conversatorio sobre primates. Entonces, ahí está la página Instagram, este es el email del grupo, y estamos trabajando en la página web, porque todo esto después queda reflejado en una página web, que en las redes sociales es más difícil de organizar. Entonces, mucho gusto. Tenemos en este momento un espacio para dos preguntas que alguien quiera hacer. Si no hay preguntas, pasaríamos a la siguiente, pero vamos a dejar un espacio de tiempo. ¿Un comentario? Buenos días. ¿Han tenido acceso a información de sector privado? Que han feito, no voy a referir específicamente hidroeléctricos, que en sus áreas hay poblaciones de monos y que podrían formar parte. Yo creo que eso lo responde mejor. Bueno,
estuvimos hablando con Olvin Andino, que me parece que es uno de los pilares en el manejo de vida silvestre en Honduras, y le invitamos a participar. Está interesado, pero todavía no. En cuanto a datos, definitivamente no. Usualmente la empresa privada es un poquito más reservada para compartir datos, ¿verdad? Y me imagino que tenemos que socializar el trabajo, acercarnos a ellos y ver de qué manera pues, podemos hacer algunas alianzas para colaborar de manera conjunta. Ok, un comentario o pregunta más, Luis, por ejemplo. No sé cómo sería con eso en el caso de bueno, lo que estamos haciendo ahorita, sí hay datos de ciencia ciudadana y bases de datos ya existentes. Entonces no hay forma de contratar que no sean los mismos. Pero la idea es que estos datos se van a utilizar para conocer las áreas donde se distribuyen. O sea, si usted está aquí ahorita, representa que usted tiene una ciudad. Entonces, para el modelo que queremos hacer, no es necesario saber y ver nuevos pasos, pero y para otras es importante eso, para estimar tamaño poblacional y otro tipo de análisis. Ok, gracias Martín. Un aplauso nuevamente para Ok, a continuación pues tenemos a Héctor Portillo con una vasta experiencia en el tema de estudios de diversidad en el país, en tema de conservación. Él se va a presentar a sí mismo de manera breve, pero únicamente quiero públicamente agradecerle pues, por todo el apoyo que él ha brindado desde el momento que yo me interesé en imagen allá como por 2018 o 2019. Él fue una de las personas que realmente me orientó a esta parte, ¿verdad? Entonces, siempre se lo menciono, siempre se lo agradezco. Espero que sea él de su parte quien pueda hablarnos un poquito más de su experiencia de manera breve para que pueda continuar con su presentación. Gracias, David. Buenos días a todos y todas y gracias por estar aquí en este espacio. He estado involucrado en algunos años en la mosquitia, que ha sido mi mayor experiencia. Hemos trabajado con varas rojas allá en la zona de Maica y Cruz y otras especies, haciendo monitoreos en la región de la mosquitia, del cual vamos a hablar un poquito, y en el occidente de Honduras, ¿verdad? Entonces, queriendo compartir un poquito la experiencia y quiero contarles un poquito acerca de datos y antecedentes, algunos que son anecdóticos, ¿verdad? Anécdotas, y otros que son realmente datos, ¿no? Entonces, esto lo hemos hecho conjuntamente con nuestro compañero Oscar. Ok, entonces un poquito me voy a esto, ¿no? A la leyenda. Me llamó la atención, ¿verdad? Cómo en los petroglifos ya empezaban a salir pues, algunos rostros de las especies que estaban por ahí, generando inclusive leyendas, ¿verdad? Que muchas personas han aprovechado de una u otra forma. Entonces, los traigo a colación ahí para lo de la Ciudad Blanca, el Dios Mono, etc., ¿no? Y ha estado muy metido en... Okay. Y también hablar un poquito de estos exploradores de la cultura maya, sobre todo de Frederick Attenborough, que estos dibujos hechos a mano por él, y hay una narración muy interesante que cuando llegaron a Copán Ruinas y pasaron el río Copán con un guía, dice que cuando se empezaron a instalar en las zonas de donde estaban las estelas para dibujarlas, tenían grullas de monos alrededor, pero eso fue en 1840, ¿verdad? Entonces, este es el señor Frederick Attenborough y su acompañante, ¿verdad? John Morris Stephen. Ustedes pueden encontrar en internet también esa información.
¿verdad? De las primeras menciones que hacen de lo que es las tropas de Mono. Siguiente. También hay algunos museos, de los que encontré, de más, obviamente, pero hay algunos museos que desde 1840 comenzaron a tener ya algún tipo de referencia, ¿verdad? Ya sea piel, huesos, esqueletos completos, ¿verdad? Y aquí menciona pues, el Historia Natural de Londres, de Barcelona, hay un instituto, ¿verdad? Un museo de ciencias en Barcelona, y el de Chicago, ¿verdad? Hay un museo en Chicago, y el Smithsonian también, que es muy importante, que la mayoría de los datos de Cecil Underwood y George Woodward fueron depositados en ese museo y en Inglaterra. ¿Sí? Ok, quiero llevarlos un poquito a quienes escriben y hablan un poquito también de los monos en Honduras. Y aquí tenemos a William Wells en 1850-57, George Woodward en 1942, Leonel Magneros, en el cual lo tenemos aquí, ¿verdad? Que hizo este aporte. Una serie de limitaciones, no había internet, no había nada, todavía aquí iba a buscar a la biblioteca y publicó este libro que es muy interesante. A mí me parece que como referencia bibliográfica es muy bueno. También el doctor Pineda Portillo tiene un compendio de historiadores que vivieron a Honduras desde 1770 a 1820 y que de una u otra manera ellos registraron la fauna de Honduras. Es interesante que en este libro, a los que les interesan los peces, hablan de los nombres comunes de allá por 1930 de los peces que había en el lago Yobo. Y quiero también hablar del proyecto PROBAP, que comenzó en el año 2000, que es un proyecto de biodiversidad en áreas prioritarias, llevan fondos del Banco Mundial y que estaban trabajando de manera conjunta con el entonces AFECO de Forge, ¿verdad? Es una pequeña historia que voy a empezar a hacer. ¿Sí? Una de las narraciones que hace William Wells, que me pareció muy interesante, es que dice William Wells que cuando ellos estaban caminando bajo un bosque, encontraron una gran tropa de animales, ¿verdad? Que estaban aullando y haciendo bulla, y dice que él sacó este rifle, más o menos era un Winchester, y le disparó a la manada, y vio a un mono, y le dio en la pierna, y el mono cayó. Y él se acerca con el rifle a ver qué es lo que a qué le había dado, y vio que el mono tenía este tipo de munición, imagínense, ¿verdad? Munición fuerte, le había roto su hueso, y el mono dice que se ponía la mano en su herida, que se la mostraba y le reclamaba, lo sintió como un reclamo. Y entonces dice que esa crueldad que él dice, le voy a leer, y dice, y sus lágrimas verdaderas, su mirada era suplicante como reprochando mi crueldad, lo que me hizo tomar la resolución de nunca más repetiría esta innecesaria tragedia. No pudo matar al mono, le pidió a otro que lo matara porque el mono definitivamente estaba muriendo. Entonces le pidió a su guía que lo matara, ¿verdad? Eso ocurrió aquí, en la zona de Celí, ¿no? Y luego él reporta monos en la zona cerca de Catacama, ¿verdad? Luego tenemos a los registros de George Woodward, donde habla de las 3 especies y las menciona cerca de Catacamas, en Lancha, las 3 especies, en Cantoral, ¿verdad? El mono araña, cerca aquí de Tegucigalpa. En el departamento de Cortés habla de las 3 especies también. En Copán, el mono aullador lo registra, y en Ocotepec. Estos datos se pueden encontrar en este libro, ¿verdad? De George Woodward, que lo publica en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, de Smithsonian ahora, Historia Natural. Y también Perfecto Bobadilla en 1944 es de los únicos que da un lugar, al menos dice, en el departamento de Cortés, en las montañas, no habla exactamente de qué sitio, pero la mayoría de ellos solo hablan de inventarios. Solo dice, vimos un mono colorado, vimos esto, vimos lo otro, y empiezan a hablar de nombres que se usaban en ese entonces, ¿verdad? Entonces todo eso lo pueden encontrar en de los investigadores de la geografía de Honduras, escrita por el doctor Pineda Portillo. Luego Marineros
hace un mapa de las 3 especies para mono aullador, y estos son registros que vienen, y después pueden conversar con él si así lo desean. Registros de personas, estudiantes, de profesores de la universidad entre 1975, datos que encontró también en bibliografía, y fue bastante atrevido y empezó a mapear, ¿verdad?, los sitios de registro de mono aullador, ¿verdad? Y este es el mapa. Y si ustedes pueden ver, la mayoría en bosques, lo que ahora son como áreas protegidas, eran nuestros registros, y este es de mono aullador. Luego del mono cara blanco, algunos sitios, Olancho, siempre la parte de la biosfera, Patuca, la zona Tahuaca, la zona aquí de Pueblo Salado, Pico Bonito, Yanelcagua, aquí debe ser Usuco, ¿verdad? Y así, él en su libro empieza a poner puntos para tener una idea de referencia de estos sitios. Y luego, ah, ok. Y igual con el mono araña, ¿verdad? Es un mapa señalando los sitios de registro, ¿verdad? En su libro. Siguiente. Luego pasamos a lo que era el PROBAT, un proyecto de biodiversidad en áreas prioritarias, donde se escogieron más o menos entre 20 y 23 áreas prioritarias. Nosotros comenzamos a visitar una zona, la zona de Ronrus, ¿verdad? Que es una sabana de pino en áreas de transición con bosques recifoliados, ¿verdad? Y empezamos a trabajar con una gran persona, para mí, uno de mis mentores y maestros, Tomás Manzanares, una persona local con una gran experiencia de trabajo, trabajado con Nereida, con Franklin, con Larry Wilson, con Randy McCrane, con Joe Thompson, con Leonel Marineros, etc. Tomás es una persona que nos ha enseñado mucho, desde la serpiente, el murciélago blanco, perezosos, etc., ¿verdad? Jaguares y otras especies de aves. Entonces comenzamos a trabajar en este sitio. Ahora, antes, en el año 2000, se querían declarar como áreas protegidas, los cuales los líderes indígenas nos lo permitieron, y después de un par de años de lucha, entonces hicieron lo que se llaman consejos territoriales, que es lo que ahora hay en la música, ya no son áreas protegidas, sino que son consejos territoriales, no sé si para bien o para mal, porque realmente hay que hacer mucho trabajo de saneamiento en el sitio, para poder realmente que los indígenas distintos y los otros compañeros que trabajan ahí, los PECH, los garífunas, puedan tener saneados todos esos territorios. Realmente es un desafío bien alto. Siguiente. En ese proyecto que trabajaba gente local, líderes locales, de lo que me llamó poderosamente la atención es que en estas zonas de acá, Patuca, Tahuaca, los registros de los guardias que trabajaban ahí hablan de grupos, de tropas de 40, 50 individuos. Y tuve la oportunidad de estar en un sitio aquí en cabecera de Ronrus, de poder haber observado un grupo más o menos de 50 monos cara blanca que se movían dentro del bosque, y parecía como una tormenta al interior del bosque, y se venían cayendo las hojas y gritaban y se movían. Era un espectáculo realmente, ¿verdad? Que pude presenciar y que ahora creo que difícilmente se puede observar. Algo que nos atrevimos a hacer fue como un mapa, esto fue como en el año 2002, 2003, como un mapa de distribución de las 3 especies, porque veníamos comenzando a tener idea de lo que era la distribución de las especies en Honduras. Desconocíamos, para el año 2000, desconocíamos cuál era la distribución de las especies en Honduras. Todavía desconocemos mucho, pero de los mamíferos medianos y grandes desconocíamos su distribución, ¿verdad? Entonces, de ahí, de ese año para mí, del 98, cuando yo en el trabajo, empieza a haber como una especie de idea de dónde se encontraban las especies distribuidas en el país. Siguiente. Y uno de esos trabajos, que después de que se recogió la información,
La colega Nereida Estrada hizo un análisis muy interesante en el 2007, si no me equivoco, en este trabajo que lo pueden encontrar en línea también, y le agarré específicamente este trabajo de cuero y salado, donde hizo un análisis de su distribución de dos especies, del aullador y del cara blanca, ¿verdad? Con puntos, inclusive rutas, con abundancias, ¿verdad? Entonces ya hay más información de esas dos especies, ¿verdad? Entonces se fue avanzando en algunas áreas, ¿verdad? De información sobre estas dos especies. Luego encontramos también trabajos de tesis de Olivia Rendón para Janet Carlos con mono aullador, ¿verdad? Donde ella hace transectos, levanta información, trata de establecer abundancias, comportamiento, y de esa manera se empieza a avanzar un poquito. Luego, con este proyecto, Usaid mira, también en la reserva Refugio de Especies de Cuero Salado, también se hizo este estudio de densidad poblacional de dos especies de primates, el cara blanca y el aullador, siempre en el refugio de Cuero Salado. O sea, Cuero Salado ha sido por la facilidad de movilizarse, por lo menos dentro de lo que son los canales, ¿verdad? Porque ya he caminado adentro y no sé quién lo ha hecho. Yo he caminado entre Cuero Salado con el agua hasta aquí, colocando trampas, cámaras. Entonces es bien difícil poderse movilizar al interior de Cuero Salado. Más cómodo es andar en una lancha y observando, etc. Luego, Justin Hines, ¿verdad? En el 2005-2006, estuvo trabajando en Pico Bonito con mono araña, hizo un muy bonito trabajo de tesis, que también igual la pueden encontrar en línea, ¿verdad? Entonces empieza a salir más información, ¿verdad? En el Parque Nacional Pico Bonito, que estuvo varios años ahí, trabajando en la taxonomía del mono araña. Y así vamos llegando también con Eduardo José Pinel, que hizo ya en el sur, ¿verdad? En la Botija. Empiezan entonces a hacer, se hizo este estudio, lo hizo, con lo que es el mono cara blanca, donde ya empieza a haber también información de abundancia. Es bien interesante porque nos puede permitir a futuro cercano poder ir comparando, ¿verdad? Cómo las poblaciones la dinámica de las poblaciones, hemos aumentado, hemos disminuido la endogamia, etc. Es una serie de desafíos que más adelante vamos a ver. Y quiero mostrar algo que me tiene bastante preocupado y creo que a todos los que trabajamos en conservación nos deben mantener preocupados. Esto es en el año 2000. Entonces, el Parque Nacional Tatuca es este mismo, en 2020-2021. Todo fragmentado. Itahuaca también. Perdimos casi, yo diría que más del 50% de la cobertura boscosa de estas dos áreas, del Tatuca y de Itahuaca. Aquí donde observábamos antes monos, tropas de monos grandes, pero la última vez que pasamos por ahí, ya difícilmente se puede ver esa cantidad de individuos, ¿verdad? En grupos. Y aquí podemos ver un poquito más ampliado, que es Patuca. Esto es Bozaguas en Nicaragua, ¿verdad? 2021. ¿Verdad? Y esto es la zona núcleo de la biosfera del Río Plata. Esta es la reserva de biosfera Tahuaco, lo que conocemos como las montañas de Guarunta y Motorón. Pero fíjense cómo tenemos ya esta área. Actualmente, que nosotros estamos haciendo monitoreo biológico en estas montañas de Guarunta, que yo diría que de la Mosquitia, lo que en el bosque latifoliado que nos queda en mejor condición es la zona núcleo, la biosfera del río Plátano y las montañas de Guarunta. Lo demás está bajo una serie de amenazas del avance de la frontera agrícola, ¿verdad? Que se hacen esfuerzos, pero realmente tiene que haber una política de país, pero bien establecida, con un buen presupuesto, si queremos realmente estabilizar el avance de la frontera agrícola. Si no se estabiliza el avance de la frontera agrícola, entonces
Hay una proyección al año 2050 y 2060 que esta zona núcleo va a ser reducida y probablemente quede un canal más o menos como este. Siguiente. Los desafíos que tenemos para con los primates es este, ¿no? Estamos hablando de estabilizar el avance de la frontera agrícola y no solo para los primates, para toda la biodiversidad. El control de tráfico de las especies, ¿verdad? El identificar y mapear áreas potenciales con la presencia de estos primates, estimar poblaciones de las tres especies, hacer estudios de su comportamiento social, del área demográfica, la parte ecológica y la parte genética. Sobre todo esto necesitamos ir trabajando. ¿Por qué? Porque la mayoría de las áreas protegidas de Honduras han quedado aisladas, ¿verdad? Y en su mayoría estas poblaciones van a entrar en procesos de endogamia si no se trabaja en lo que son las conexiones, las conectividades, corredores, etc. Y algo muy importante que trabaja en la gestión de fondos. Pues ahorita en estos momentos hay dinero, pero hay que saber cómo llegar a ese dinero. Y son pocas las personas que yo conozco con habilidades dentro del gremio de la biología que tienen esa capacidad de gestión. Yo me siento, así como cuando miro en la contabilidad, pues ahora no entiendo. Lo mismo en la gestión, hay gente que puede hacer gestión y hay que acercarse a estas personas y jalarlas porque son buenos para buscar recursos. No todos tienen esa capacidad de búsqueda de recursos. Hace un par de años me pidieron hacer un ejercicio con mono aullador y otras dos especies indicadoras para la zona de Atlántida, y aquí hicimos un ensayo, por decirlo así, de conectividad para mono aullador. Es un análisis de fragmentos, análisis de corredores, conocer su viabilidad, usar este programa que se llama RAP, que es muy bueno. Valores de resistencia, que esto es un supuesto que nosotros utilizamos, algunos análisis que hicimos para estos parches, y luego algo que quedó pendiente, pero los análisis de imagen y la validación de los sitios. Ok, entonces pueden ver aquí, este es el departamento de Atlántida, todo lo que son las áreas protegidas son estas que están aquí en color verde. Las partes y los manchones son estos manchones café. El programa hace una selección de hábitat basado en algunas condiciones ecológicas de la especie, sobre todo el mono aullador. Seleccionó que estos parches dentro de Atlántida y dentro de las áreas protegidas eran las que estaban mejor conectadas para hábitat. Pero también nos dio las conexiones o corredores que podían existir entre estas basadas en esas condiciones de movilidad y condiciones ecológicas de la especie. Luego seleccionamos cuero y salado, igual, ¿verdad? Que está básicamente en el municipio de Porvenir, es el área que nosotros trabajamos. Y pueden ver aquí unos puntos cuando tratamos de buscar el área que conecta, la mejor área que conecta cuero y salado con Pico Bonito, y son aproximadamente 12.3 kilómetros de largo, ¿verdad? Siguiendo este patrón, ¿verdad? De puntos aquí que se ve. ¿Sí? Y sabiendo que tenemos poblaciones de las 3 especies aquí y de 2 especies aquí, ¿verdad? Hay una conexión, ¿sí? Bastante, yo diría, reducida. Los corredores nos dieron unos índices bien bajos, ¿verdad? De la conectividad que hay entre Cuero y Salado y Pico Bonito, exactamente en el municipio de Porvenir. ¿Sí bien? Bien. Lo llevamos ya a las imágenes de satélite, Cuero y Salado, Pico Bonito. ¿Sí bien? Aquí podemos ver los parchos, ¿verdad? Aquí está la matriz del enlace de paisaje, que hay piña, toronja, palma africana, comunidades, ganado, etc., ¿no? Sí. Podemos ver, ¿verdad? Cercano, están todos estos cultivos. Hay algunos parches al interior, ¿verdad? Con algunas condiciones, pero con conectividad bastante frágil y delgada,
de bosques riparios, algunos de ellos. ¿Sí? Áreas, ¿verdad?, de conexión, áreas también que podrían servir como hábitat. Todo esto es un modelo, recuerden, ¿verdad?, que hay que validar. Y distancias de 1500 metros cada uno de los corredores. ¿Sí? Podemos ver aquí, ¿verdad?, igual, estas conectividades con esas partes y con las comunidades. Esta es la comunidad del Porvenir, ¿verdad?, de la Unión, perdón. Siguiente. Piña, ¿verdad? Y me sorprendió mucho que varios de los corredores bajos, obviamente de baja, con un índice de interconectividad bastante bajo, pero nos identificó algunos corredores que venían del Pueblo Salado, pasaban por las piñeras, de Palma y que llegaban hasta Picolonia. Y al final del análisis encontramos que hay más o menos 30 fragmentos con tamaños de 5 a 500 hectáreas. Hay 118 enlaces con distancias de 1 a 18 kilómetros, ¿verdad? Entonces, este como modelo nos hace pensar, y sabiendo la movilidad que tienen los primates, pues es difícil poder pensar que vamos a tener un intercambio, al menos en este sitio, y que requeriría de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de presupuesto para trabajar en sitios como este. No significa que no se pueda hacer, y se tiene financiamiento, claro que sí. Pero esto nos ayuda bastante a tener como una película, ¿verdad?, a perspectiva de lo que nos puede costar tratar de establecer corredores para los primates. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, tenemos espacio para una pregunta o comentario mientras ponemos la siguiente presentación. Sí, me gustó la última parte de tu presentación y realmente es algo que es cuestión de que las principales instituciones tengan que negociar con empresas privadas para poder intervenir esos posibles corredores biológicos. Es decir, la estándar, la DON, perfectamente puede permitir que los cursos de los ríos puedan ser enriquecidos con árboles de diferentes especies, y lo mismo, los palmeros que están ahí pueden perfectamente permitir que se enriquezcan esos aportes de las quebradas y permitir la conexión. Obviamente a estas empresas no les interesa enriquecer las quebradas de los ríos que lo cruzan, porque sus plantaciones son de especies que necesitan mucho sol, la piña. Ahora, la palma africana sí es un conector, pero de una sola especie. Sin embargo, sí lo ponen los monos, la fruta. Y eso son cosas que no les gustan a los palmeros. Pero sí se podría, ojalá, llegar a un acuerdo con ellos, y sobre todo también con aquellos particulares que les interesaría tener o participar en conservación con cierto financiamiento que les permitan obtener o bajar sus impuestos o obtener pagos por conservación. Solamente es una idea. Hablando de eso de los cultivos, yo considero que la forma de promover corredores entre cultivos es empezar a crear certificaciones en Honduras. Que diga, esta piña, esta palma está certificada por el gobierno de Honduras y tiene este sello de que contribuye con algo al medio ambiente. Por ejemplo, dejar franjas de bosque a los márgenes de los cultivos, de esas grandes extensiones de cultivo, no va a hacer tanto daño al cultivo como el que hace que no lo tenga para el medio ambiente. Entonces creo que es de promover eso, pero tiene que ser una iniciativa local, no esperar que... Sí, yo creo que hay una serie de desafíos con certificaciones, con valores agregados, inclusive con negociaciones con la Unión Europea. La Unión Europea ha obligado a muchas empresas a certificarse para poder que esos productos entren a
sus mercados, ¿verdad? Entonces yo creo que es una opción también, ¿verdad? Poder acercarse a la Unión Europea, a organizaciones que certifican, ¿verdad?, estos productos. Algo que me preocupa con la palma africana, leí algunos estudios de colesterol en primates, ¿verdad? Y tienen enfermedades igual que el ser humano, ¿verdad? Con arritmias, con presión alta y otras cosas, ¿no? que igual padecemos nosotros si consumimos una gran cantidad de grasas, ¿verdad? Entonces sí puede ser uno de los problemas que podríamos tener al trabajar en este tipo de monocultivos. Solo para comentar, creo que en el CURLA van a abrir un técnico que se llama gestión sostenible para la palma africana. Sería una buena idea hacer acercamiento con los docentes para ir introduciendo estas ideas. Gracias. Bueno, muchas gracias. No solo para continuar con esto de los esfuerzos de conservación, creo que también hay organizaciones o personas que hacen trabajo que casi no se ve, que son las reservas protegidas privadas. En algunas de ellas hay alguna población pequeña, pero ellos hacen un gran trabajo, aunque estas propiedades son pequeñas, pero estas propiedades pueden servir como conectores entre áreas protegidas donde se encuentran las especies. Ya hay un mapa de reservas privadas en Honduras que hay que involucrarlo en este tipo de ¿cómo se llama?, de plataformas. Son personas muy entusiastas, son personas comprometidas con la conservación y que básicamente no reciben nada. Ellos están haciéndolo porque les gusta la vida silvestre. Allá atrás hay una después Marci con eso se va a decir. Ya que en el Complejo de Defensa de la Salud se está trabajando en identificar la enfermedad como fiebre amarilla, que animales que podrían morir por fiebre amarilla con otros entornos. Entonces, para nosotros sería de mucho gusto que nos compartieran esos mapeos para identificar que si hay poblaciones que caen en sus suelos, identificar si por el peligro, que tenemos mucha migración ahora de venezolanos que pasan por los Daniel y aquí en Honduras se detectó que a no huele aéreo que podría infectar a esta población de monos, tanto de monos a humanos, y Honduras no estaría teniendo fiebre amarilla. Me parece muy interesante que hayamos contado como gremio ese tipo de información, una para proteger la salud humana y también la salud animal. Con gusto, muchas gracias. Marcia. Sí, buenos días a todos y todas. Marco Martínez, Héctor, felicidades. La presentación siempre muy ilustrativa. Es su conocimiento de la mosquitia, Héctor, y usted conoce y lo expuso. Hay traslados, todavía hay traslados. Los plátanos tienen control territorial y tienen áreas protegidas, ¿verdad? Pero, ¿cómo hubiese sido si estas áreas protegidas propuestas, como Mocorón, Guarunta, Cruta, Caratasca, en su momento la misma Bacalar, todos estos que nunca se declararon, hubieran declarado? Le hago esta pregunta porque, por ejemplo, ahora en la actualidad, muchachos, señores y todos los que no, tal vez algunos sí saben, otros no, se está queriendo declarar Guarunta. Y Guarunta tiene años que está queriendo declarar. Entonces, no sabemos y esperemos como Estado y como sociedad que todavía no sea demasiado tarde. Pero si se quiere declarar es por la voluntad de las comunidades. Entonces, algo ha pasado, porque esas mismas comunidades en los 90, 2000 fueron consultadas y dijeron que no. Pero ahora, por la alta presión mestiza en esos territorios, probablemente ellos están viendo una necesidad declaratoria. Entonces, le pregunto a usted, en su conocimiento, que cómo hubiese sido si estas áreas protegidas que le mencioné, y por ahí hay otras más, igual que el Málaga, que ahora va a formar parte de Guarunta, ¿verdad? Va a tener un sitio importante para la vida silvestre, hubiera cambiado lo que tenemos ahora
las tasas de deforestación en la Mosquitia entre el 2020, 2021, 2022 eran de 46.000 hectáreas por año. Casi más del 90% de la deforestación se daba en la Mosquitia en aquel momento, ¿no? No solo mientras todos nosotros estamos encerrados, los descombradores no estaban encerrados y aprovecharon. La tasa de deforestación de Río Plátano es de 2.7, un promedio de 2.700 hectáreas por año. En el 2020 subió a casi 10.000. Entonces todo eso pasó y una reflexión suya, o sea, ¿cree que hubiese cambiado algo? O sea, si esas áreas hubieran sido declaradas formalmente como lo hicieron las demás, que si usted mira, en Occidente está bien fragmentado también, en la zona sur también, pero esas áreas ya estaban declaradas, las que se declararon todavía existen. Y solo se quería un comentario. Yo creo que uno de los problemas de la Mosquitia es la ingobernabilidad, ¿verdad? Y es que no ha habido presencia de las instituciones como debería de ser. Y para un ejemplo tenemos Patuca, ¿verdad? Patuca en el año 2000, Patuca era un bosque continuo. Creo yo que probablemente si se hubiesen aliado las instancias indígenas con las instancias del gobierno, probablemente se hubiera, creo yo, manejado un poquito mejor, ¿verdad? Ahí con sus estilos y enfoques, ¿verdad? Como ha ocurrido ahorita con lo de Guarún, creo que probablemente tendríamos un poquito de mayor cobertura. Lo que sucede es que por esa misma ingobernabilidad, por ejemplo, ustedes iban para la Mosquitia y entraban por Nueva Palestina, y no quiero decir si hay alguien de Nueva Palestina, probablemente no me malinterpreten, pero daba temor. El que entró por Nueva Palestina en los años 2000, 2010, era como entrar al oeste salvaje, ¿verdad? Y en el río se encontraba uno con gente armada. Entonces, esa misma ingobernabilidad generó temores, aún en las instancias de comanejo que ICAE en aquel entonces tenían en la biosfera, en el Parque Nacional Patuca, y que generaron muchas muertes, ¿verdad? De una u otra forma, de personas como Mayo Bifarro, su hijo, ¿verdad? Que fueron asesinados allí en la zona Patuca y Tahuaca. Entonces, yo creo que tal vez hubiese llamado un poco mayor la atención, creo yo que se le hubiese dado un poquito de más atención, pero si siempre hay ingobernabilidad, entonces, para mí que esto va avanzando, ¿verdad? Se ha estabilizado un poquito, pero creo que necesitamos la presencia institucional, si no, creo que tuviésemos una réplica bastante adelantada. Y el C9 ha hecho su trabajo en algunos sitios, yo lo entiendo, pero creo que hace falta más, ¿verdad? Hace falta más todavía. Y bueno, muchas gracias.